¿Alguna vez te has encontrado frente a un desafío tan grande que parece imposible de superar? A lo largo de la historia, y especialmente en nuestros días, mucha gente busca desesperadamente un sentido y una guía que les permita enfrentar los problemas y dificultades de la vida. En este contexto, las palabras de Jesús resuenan con una fuerza renovada, proponiendo un camino de fe que no solo nos sostiene, sino que también ilumina nuestro andar diario. El mensaje de Jesús no está limitado por las barreras culturales o históricas. Por el contrario, trasciende estas para tocar el corazón de la humanidad con verdades universales sobre el amor, la compasión y, por supuesto, la fe. Prepárate, porque a continuación profundizaremos aún más en cómo la fe constituye el corazón de la enseñanza de Jesús. Prepárate para fortalecer tu espíritu y tal vez para encontrar esa chispa que encienda una nueva manera de vivir. Porque la pregunta no es si Dios puede hacer milagros en tu vida, la pregunta es, ¿estás listo para creer en ellos? Querido oyente, te invito a permanecer con nosotros hasta el final de este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Mateo 17, versículo 20. El poder de la fe genuina. A veces en la vida nos encontramos con situaciones que parecen imposibles de superar, ¿verdad? Momentos en los que nos sentimos impotentes, casi como si estuviéramos frente a una montaña que no podemos escalar. Los discípulos de Jesús pasaron por una situación similar cuando no lograron expulsar un demonio. Estaban frustrados, confusos y buscaban respuestas. Entonces Jesús, con esa calma y sabiduría tan característica, no los condenó. En lugar de eso, les explicó lo que había faltado. Fe, pero no cualquier fe, sino una fe auténtica, una fe que puede mover montañas. El versículo de Mateo 17:20 es poderoso por muchas razones, pero principalmente porque nos enseña que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino su calidad. Jesús les dijo a sus discípulos que, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían mover montañas. Ahora hablemos un poco de esa semilla de mostaza. Es minúscula, tan pequeña que casi se podría perder en la punta de tus dedos. Sin embargo, cuando crece, se convierte en una planta impresionante. ¿Ves lo simbólico aquí? A veces subestimamos el impacto de una pequeña creencia, pero cuando esa fe es genuina y firme, tiene un potencial transformador increíble. La metáfora del grano de mostaza nos recuerda que no tenemos que empezar con una fe gigante. De hecho, muchas veces lo único que Dios necesita es un pequeño paso de confianza de nuestra parte, y Él se encarga del resto. No es cuánto creemos, sino en quién creemos lo que hace la diferencia. Así como esa semilla pequeña puede convertirse en una planta fuerte y robusta, nuestra fe también puede crecer y superar cualquier obstáculo. Y hablando de obstáculos, Jesús nos desafía con algo radical: mover montañas. Ahora no estamos hablando de mover físicamente una montaña, claro, se trata de esos problemas gigantescos, esas dificultades que parecen insuperables. Tal vez sea una enfermedad, una situación financiera difícil o una relación rota. Jesús nos dice que, con fe, estas montañas pueden moverse. No es que nosotros tengamos el poder por nuestra cuenta, sino que nuestra fe abre la puerta para que Dios actúe. Es la confianza en que Dios interviene y nos ayuda a superar lo que a nuestros ojos parece imposible. Esto nos lleva a un punto clave. La fe no es pasiva, no es simplemente creer en algo y quedarse quieto. La fe es una fuerza activa, es esa decisión diaria de confiar en Dios. Incluso cuando las cosas no parecen tener sentido, es levantarse cada día y decir: hoy decido creer que Dios está conmigo, que Él tiene el control. La fe no elimina los problemas, pero sí nos permite enfrentarlos con una perspectiva completamente nueva, sabiendo que no estamos solos en la lucha. Pero, ¿cómo fortalecemos esa fe? La fe no se desarrolla en un vacío.
crece a través de experiencias, pruebas y sí, incluso de los momentos difíciles. Es en esos momentos cuando realmente aprendemos a confiar en Dios. Las pruebas no son para destruirnos, sino para hacernos más fuertes, más dependientes de Dios. Y no hay atajos aquí. Cultivar la fe requiere tiempo y esfuerzo. La oración es fundamental, porque es en la oración donde aprendemos a confiar más profundamente en Dios. Estudiar la Biblia también alimenta nuestra fe, porque ahí encontramos las promesas que nos recuerdan quién es Dios y lo que Él puede hacer. Además, la fe se fortalece cuando la ponemos en acción. No basta con creer, debemos actuar conforme a esa fe. Tomar decisiones basadas en la confianza en Dios, aunque parezcan contrarias a lo que el mundo nos dice. Eso es vivir de acuerdo con la fe, es demostrar con nuestras acciones que realmente confiamos en Dios, que su plan es mejor que el nuestro y que estamos dispuestos a seguirlo aun cuando no entendamos todo. La vida de oración es otro aspecto clave. Orar con fe significa no solo pedirle cosas a Dios, sino también creer que Él responderá según su voluntad. A veces sus respuestas no son lo que esperábamos, pero siempre son lo mejor para nosotros. La oración fortalece nuestra relación con Dios, porque en esos momentos de comunión con Él experimentamos su presencia, su paz y su dirección. Orar con fe es abrir nuestro corazón a Dios, confiando en que Él escucha y actúa en nuestra vida. Y por último, quiero dejarte con este desafío: depender continuamente de Dios. No solo en los momentos difíciles, sino en cada aspecto de tu vida. Desarrollar una fe activa y práctica es un proceso constante, pero a medida que lo haces, comenzarás a ver la obra de Dios de una manera más clara y poderosa. Verás cómo interviene en situaciones que parecían sin esperanza y cómo transforma lo imposible en posible. Así que, cuando te enfrentes a desafíos, recuerda que la fe es la herramienta que Dios te ha dado para enfrentarlos. Confía en que Él está contigo y no importa cuán grande sea la montaña, con su ayuda podrás superarla. Porque al final, la fe no se trata de lo que podemos hacer nosotros, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y créeme, con Dios todo es posible. Número 2. Mateo 8, versículo 13. La fe del centurión. Fíjate que la historia del centurión y Jesús es de esas que te dejan pensando, ¿no? Un centurión romano, alguien que representa al imperio opresor, se acerca a Jesús, un rabino judío, pidiéndole ayuda. Este hombre no es solo un soldado, es un oficial con autoridad, alguien que podría haber usado su posición para exigir, pero en lugar de eso, viene con humildad. Él tenía un siervo enfermo, y en lugar de ignorar su sufrimiento, el centurión busca a Jesús, reconociendo algo que quizás muchos de los mismos israelitas no veían: el poder y la autoridad divinos de Jesús. Ahora es importante entender el contexto aquí. El centurión no era judío, no formaba parte del pueblo escogido, era un gentil, un extranjero y además un representante del poder romano. En el mundo de aquel entonces, un romano y un judío no tenían motivos para interactuar, y mucho menos para que uno se acercara al otro en busca de ayuda. Sin embargo, este centurión rompió con todas las barreras culturales y religiosas para buscar a Jesús. Esto por sí solo ya nos dice algo increíble sobre su fe. Sabía que, a pesar de todo, Jesús podía hacer lo que él no podía. Pero lo que realmente destaca de esta historia no es solo la humildad del centurión, sino la manera en que reconoce la autoridad de Jesús. El centurión le dice a Jesús: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo será sanado». ¡Qué declaración tan poderosa! Este hombre entendía la autoridad de Jesús mejor que muchos de los que lo rodeaban diariamente. No necesitaba que Jesús fuera físicamente a su casa, no necesitaba pruebas tangibles. Sabía que, si Jesús lo decía, sucedería. Así de simple.
Es aquí donde vemos el corazón de la fe verdadera. La fe no necesita ver para creer. El centurión confió plenamente en la palabra de Jesús, sin necesidad de una confirmación visual. Esta es la fe que asombra a Jesús. De hecho, el Evangelio nos dice que Jesús se maravilla por la fe del centurión. Y eso es significativo, porque no hay muchos momentos en los Evangelios donde vemos a Jesús asombrarse de la fe de alguien. Pero aquí, un gentil, un extranjero, exhibe una fe que supera la de muchos en Israel, y la sanación sucede de inmediato. Jesús no tiene que ir a la casa del centurión, simplemente dice la palabra, y el siervo es sanado en ese mismo momento. Esto no solo demuestra el poder de la fe del centurión, sino también la autoridad de Jesús. Él no está limitado por el espacio o la distancia. No importa cuán lejos estés o cuán grande sea el problema. Jesús tiene la autoridad para intervenir, sin importar las barreras que percibimos. Este encuentro también tiene profundas implicaciones teológicas. Nos muestra que la autoridad de Jesús no está restringida a una geografía o a un grupo específico de personas. Jesús es Señor sobre todos, no solo sobre los judíos. Y esta historia prefigura lo que sucederá más adelante en el ministerio de Jesús, la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Aquí un gentil muestra una fe que supera a muchos de los que deberían haber entendido mejor quién era Jesús. La fe del centurión también nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la fe verdadera. No se trata de cuántas pruebas visibles tenemos, ni de cuántos milagros hemos presenciado. La verdadera fe confía en la autoridad de Jesús, incluso cuando no podemos ver el resultado de inmediato. Es una fe que no necesita pruebas tangibles, sino que se basa en la confianza total en el poder y la bondad de Dios. Y además, la humildad del centurión es clave. Él no se acercó a Jesús con exigencias, sino con una humildad profunda, reconociendo su propia indignidad. Esa humildad es esencial para la fe auténtica. Pero hay algo más. La fe del centurión no era solo por él mismo. Era una fe intercesora. Él no estaba buscando un milagro para sí mismo, sino para su siervo. Y esto nos enseña sobre el poder de la fe cuando oramos e intercedemos por los demás. A veces, nuestra fe puede ser la clave para la sanación o la transformación en la vida de alguien más. Es un recordatorio de que nuestra fe no solo debe enfocarse en nuestras propias necesidades, sino también en las necesidades de quienes nos rodean. Y aquí también hay un contraste interesante. Jesús se sorprende por la fe del centurión, pero a menudo encontramos que, en su propio pueblo, la fe no es tan fuerte. Muchos en Israel, aquellos que deberían haber reconocido a Jesús por lo que él era, no lo hicieron. Sin embargo, aquí tenemos a un gentil que entiende lo que muchos no podían ver. Este es un desafío para todos nosotros. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Es una fe superficial que necesita ver para creer o es una fe profunda, como la del centurión, que confía en Jesús incluso sin pruebas visibles? Para nosotros hoy, esta historia es una invitación a examinar nuestra propia fe. Nos desafía a confiar en la palabra de Jesús, a creer en su autoridad sin necesidad de señales visibles. Nos recuerda que la fe verdadera viene acompañada de humildad y que siempre debemos estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, reconociendo nuestra dependencia total de Él. La autoridad de Jesús se manifiesta no solo en su capacidad para sanar, sino en su poder para trascender todas las barreras. No hay límite para lo que Él puede hacer y eso incluye nuestras propias vidas. No importa cuán grande sea la distancia, cuán difícil sea la situación, Jesús tiene el poder y la autoridad para obrar en tu vida, donde sea que te encuentres. Y como iglesia también debemos aprender de este encuentro. Nos desafía a mirar más allá de las barreras culturales, a no limitar la fe a aquellos que creemos calificados. Jesús mismo no hizo acepción de personas, y eso debe ser un llamado para nosotros a ministrar con esa misma apertura, reconociendo la fe genuina en todos los que buscan a Dios.
La fe del centurión nos recuerda que no se trata de lo que vemos, sino de en quién confiamos. Y cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, su autoridad, su poder y su amor son más que suficientes para transformar cualquier situación. La fe auténtica siempre encuentra su respuesta en Jesús, y en su palabra encontramos la certeza que necesitamos para seguir creyendo, incluso cuando no podemos ver. Número 3. Mateo 15, versículo 28. El triunfo de la confianza inquebrantable. Fíjate que la historia de la mujer cananea nos da una lección impresionante sobre la fe persistente. Si te pones en sus zapatos, te das cuenta de lo difícil que debió ser su situación. Ella era una extranjera, una mujer gentil, acercándose a un maestro judío en busca de ayuda. Ya con solo eso, la mujer estaba desafiando las barreras culturales y religiosas de su tiempo. Entre los judíos y los cananeos había una historia de desconfianza y separación, pero ella no se dejó intimidar por eso. Sabía a quién estaba buscando y no se detendría hasta obtener una respuesta. Ahora, lo primero que me llama la atención es cómo comienza este encuentro. La mujer se acerca a Jesús en medio de su desesperación. Su hija estaba poseída por un demonio, una situación devastadora para cualquier madre. El dolor de ver a un hijo sufrir es algo que mueve a cualquiera, ¿verdad? Pero en vez de quedarse con los brazos cruzados, esta mujer toma la decisión de buscar a Jesús. Y lo hace de una manera increíble. Lo llama Señor, Hijo de David. Esto no es un simple saludo. Ella reconoce quién es Jesús, aunque no forma parte del pueblo de Israel. Ella entiende algo sobre su poder y su identidad que muchos otros no entendían. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque a pesar de su súplica, Jesús parece resistirse. Dice algo que podría haberse interpretado como un rechazo. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. En ese momento, podrías esperar que la mujer se diera la vuelta y se rindiera, ¿verdad? Pero no lo hace. Ella insiste, porque su fe no se detiene ante las primeras dificultades. Su persistencia, su confianza en que Jesús tiene la respuesta que necesita, la lleva a seguir pidiendo, a seguir creyendo, incluso cuando la respuesta inicial parece ser un no. Es fascinante cómo la mujer no solo sigue insistiendo, sino que lo hace con humildad. Jesús usa una analogía un poco dura. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Pero en lugar de ofenderse o retirarse, la mujer responde con ingenio y humildad. Acepta la analogía y de hecho la convierte en un acto de fe. Dice, «Sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». ¡Qué respuesta tan impresionante! Ella no está pidiendo tomar el lugar de los hijos, solo quiere una migaja de ese poder, de esa gracia. Sabe que con solo una migaja del poder de Jesús, su hija puede ser liberada. Aquí es donde la fe de esta mujer brilla más. No solo fue persistente, sino que lo hizo con una humildad increíble. No exigió nada, no trató de manipular a Jesús, simplemente confió. Su respuesta nos muestra una fe que no se basa en el orgullo, sino en la confianza total en la bondad de Jesús, en su poder para obrar, incluso cuando parece que la respuesta tarda en llegar. Y por supuesto, Jesús responde, y lo hace de una manera que asombra a todos los que estaban presentes. Le dice, «Grande es tu fe, hágase contigo como quieres». La fe de esta mujer es elogiada públicamente por Jesús, algo que no sucedía muy a menudo, y lo más hermoso es que su petición es concedida en el acto. Su hija fue sanada en ese mismo momento, sin necesidad de más palabras o acciones. La fe de esta mujer abrió la puerta para que el poder de Jesús se manifestara en su vida. Este encuentro también nos deja una lección teológica poderosa. La misión de Jesús no se limita a Israel. Aquí, una mujer gentil, una extranjera, muestra una fe que muchos en Israel no tenían, y Jesús no la rechaza por su trasfondo cultural o religioso. Al contrario, responde a su fe, independientemente de dónde viene.
Esto prefigura la expansión del Evangelio, la inclusión de todas las naciones en el plan de salvación. La fe genuina trasciende las barreras y eso es algo que debemos recordar hoy. La gracia de Dios está disponible para todos los que se acercan a Él con fe, sin importar su origen. ¿Y qué podemos aprender de esto nosotros? La historia de la mujer cananea nos invita a cultivar una fe persistente. A veces oramos, pedimos, y cuando no vemos una respuesta inmediata, nos rendimos. Pero esta mujer nos muestra que la fe verdadera no se rinde ante el primer obstáculo. A veces, Dios permite que perseveremos en la oración no porque no quiera responder, sino porque a través de esa persistencia nuestra fe se fortalece. La espera, el aparente rechazo, son momentos en los que aprendemos a confiar más profundamente. Además, la humildad es clave en nuestra fe. A veces pensamos que merecemos ciertas cosas o que Dios debe respondernos porque lo pedimos. Pero la mujer cananea nos muestra que la fe no es una cuestión de exigir, sino de confiar humildemente en la bondad de Dios. Ella no pidió un lugar privilegiado. Solo pidió una migaja, confiando en que incluso esa pequeña parte del poder de Jesús era suficiente para transformar su situación. Y finalmente, este relato nos recuerda que Jesús no solo responde a la fe, sino que lo hace con compasión y poder. A pesar de la resistencia inicial, Jesús siempre responde al corazón que cree, al corazón que persiste y confía. No importa cuán grande sea tu problema, o cuán imposible parezca la situación, si te acercas a Jesús con fe, Él tiene el poder para obrar. La fe persistente, como la de esta mujer, es una fe que no se da por vencida. Es una fe que reconoce la autoridad de Jesús, que sabe que, aunque las circunstancias sean adversas, Él tiene la respuesta. Es una fe que persevera, que supera las barreras, que sigue creyendo incluso cuando la respuesta parece tardar. Y es una fe que siempre encuentra una respuesta en Jesús. Número 4. Mateo 21, versículo 22. El poder transformador de la oración con fe. Sabes, cuando pensamos en la oración, muchas veces la vemos como una lista de deseos, como si estuviéramos enviando solicitudes a un buzón celestial esperando una respuesta rápida. Pero, ¿y si te dijera que la oración es mucho más que eso? En Mateo 21, 22, Jesús nos da una promesa increíble. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto suena casi como un cheque en blanco, ¿verdad? Pero, como siempre en las enseñanzas de Jesús, hay una profundidad que va más allá de la superficie. La oración con fe no es simplemente lanzar palabras al aire, sino una conversación íntima y sincera con Dios, en la que nuestra fe tiene un papel central. Para entender el contexto de este versículo, primero tenemos que mirar la historia de la higuera que Jesús maldice. Los discípulos están asombrados, como cualquiera de nosotros lo estaría. Jesús acaba de hacer algo que parece imposible, pero Él no lo hace solo para mostrar poder, lo hace para enseñarles algo sobre la fe y la oración. El asombro de los discípulos no es solo por el acto en sí, sino por lo que Jesús les revela después. La clave está en la fe. Es un recordatorio para ellos y para nosotros de que el poder de Dios se desata cuando creemos realmente en lo que Él puede hacer. Déjame decirte, la oración no es solo un acto religioso, ni una rutina que seguimos, porque es lo que se supone que debemos hacer. La oración es mucho más profunda. Es la manera en que nos conectamos directamente con Dios. Y esa conexión, cuando se hace con fe, tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino también nuestra perspectiva. Muchas veces tratamos la oración como una lista de peticiones. Dios, necesito esto. Dios, quiero aquello. Pero la oración auténtica es una relación. Es un diálogo en el que no solo pedimos, sino que también escuchamos, nos alineamos con la voluntad divina y dejamos que Dios transforme nuestros deseos en lo que realmente necesitamos. Aquí entra la fe.
No puedes orar de verdad sin fe. Es como intentar encender una lámpara sin electricidad. Simplemente no va a funcionar. La fe es esa confianza total, esa certeza en el poder y la bondad de Dios, incluso cuando las circunstancias alrededor no parecen cambiar. Orar con fe no significa que todo lo que pidamos nos será dado tal cual lo imaginamos, sino que confiamos en que Dios sabe lo que es mejor y su respuesta será siempre perfecta, incluso si no lo entendemos en ese momento. Y Jesús nos lo deja claro. Cuando oramos con fe, podemos estar seguros de que recibiremos una respuesta. Pero, ¿qué significa realmente recibir? A veces recibimos un sí inmediato, otras veces es un no rotundo, y en muchas ocasiones lo que escuchamos es espera. Ahora, ese espera puede ser lo más difícil de aceptar, porque somos impacientes por naturaleza, ¿verdad? Queremos respuestas ya, queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo. Pero Dios, en su sabiduría infinita, nos da respuestas en el momento perfecto, y nuestra fe se fortalece cuando aprendemos a confiar en su tiempo y en su sabiduría, incluso cuando las cosas no suceden como planeamos. Lo importante aquí es recordar que Dios siempre responde. Puede que no sea la respuesta que esperábamos, pero Él responde. El desafío para nosotros es discernir esas respuestas, y aquí es donde entra en juego nuestra relación con Él. Cuanto más oramos, cuanto más nos acercamos a Él, más claros se vuelven los caminos que Él está abriendo ante nosotros. A veces necesitamos el apoyo de otros. No estamos llamados a caminar solos en la fe, y eso incluye nuestra vida de oración. Jesús nos recuerda en Mateo 18:20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. La oración en comunidad tiene un poder especial. Cuando oramos juntos, nuestra fe se fortalece mutuamente. En esos momentos no solo compartimos nuestras cargas, sino que también experimentamos el poder de una fe compartida, donde el apoyo y el aliento de otros nos sostienen cuando nuestra fe se siente débil. La oración, además, es un acto de humildad. Cada vez que oramos, reconocemos nuestra necesidad de Dios. Admitimos que no tenemos todas las respuestas, que no podemos hacerlo solos y que necesitamos su guía y su ayuda. Esta humildad es esencial en nuestra vida espiritual, porque solo cuando nos rendimos ante Dios podemos experimentar su poder obrando en nuestras vidas. A medida que oramos, nuestra vida cambia. La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que nos transforma a nosotros. Nos da paciencia, nos enseña a perseverar y nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Con el tiempo, descubrimos que la oración nos fortalece en maneras que nunca hubiéramos imaginado. Nos permite ver las bendiciones en medio de las pruebas y nos recuerda que, aunque no siempre obtenemos lo que queremos, Dios siempre está obrando para nuestro bien. Finalmente, la oración no es una solución instantánea a todos nuestros problemas. A veces, las respuestas tardan en llegar, y aquí es donde nuestra fe realmente se pone a prueba. Pero Jesús nos enseña que debemos perseverar. Mantenernos en oración, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, es una demostración de nuestra confianza en Dios. Y esa perseverancia fortalece nuestra fe, nos hace más resilientes y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su tiempo perfecto. Piensa en esos momentos en los que has orado por algo durante mucho tiempo. ¿No es cierto que, cuando finalmente llega la respuesta, puedes ver con claridad por qué Dios tomó su tiempo? La oración persistente es un testimonio del poder transformador de la fe. Número 5. Marcos 9, versículo 23. El poder transformador de la fe incondicional. Imagínate ser un padre desesperado, viendo cómo tu hijo sufre y no poder hacer nada. Has intentado todo, buscado ayuda por todos lados, pero nada funciona. Entonces escuchas sobre un hombre que hace milagros, que ha sanado a otros, y decides intentarlo una vez más.
Esa es la situación en la que se encuentra este padre en Marcos 9:23. Llega a Jesús con una mezcla de esperanza y desesperación, y se encuentra con algo que no esperaba. Jesús no solo escucha su pedido, sino que le responde con una frase que cambiaría su vida. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. La respuesta de Jesús, en apariencia, es simple, pero si la desglosamos, tiene un impacto mucho más profundo. Este hombre no estaba seguro, dudaba. Y su duda no era sobre si Jesús podía o no sanar a su hijo, sino sobre si él mismo tenía la capacidad de creer lo suficiente. Y ahí es donde Jesús lo corrige suavemente, recordándole que el poder de Dios no está en duda. Lo que está en juego es nuestra disposición a confiar en ese poder. La pregunta no es si Dios puede, sino si tú puedes creer. La fe genuina no es solo desear que las cosas salgan bien o esperar resultados positivos. Es mucho más que eso. La fe es una confianza profunda en Dios. Es saber que, pase lo que pase, Él tiene el control y sus planes son mejores que los nuestros. No se trata de confiar en nuestras habilidades, en nuestra capacidad para resolver problemas, sino en su poder y su bondad. La fe abre la puerta a lo imposible, no porque tengamos el control de las circunstancias, sino porque estamos entregando nuestras vidas a alguien que sí lo tiene. Una de las mayores lecciones que aprendemos sobre la fe es que no se trata de obtener lo que queremos cuando lo queremos. Tener fe no garantiza automáticamente que todos nuestros deseos se cumplirán. Pero lo que la fe sí hace es alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Es un proceso de rendición, de decir, Dios, no sé lo que va a pasar, pero confío en que tú sí lo sabes. Esa es la verdadera libertad, confiar en que su plan siempre será mejor que el nuestro. El poder transformador de la fe no solo afecta nuestras circunstancias externas, también cambia cómo vemos la vida. Cuando vivimos por fe, nuestra relación con Dios se profundiza. Ya no vemos los problemas como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver su mano en acción. La fe nos permite mirar la vida desde una perspectiva divina, nos eleva por encima de las dudas y los miedos y nos da la capacidad de ver el propósito detrás de cada desafío. Ahora, cuando Jesús dice todo le es posible al que cree, no está diciendo que todo lo que deseamos sucederá. Está hablando de una dependencia total de Dios. Es una entrega de nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos. Es confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene el control y que su plan es perfecto, incluso cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Es entender que lo que es imposible para nosotros no lo es para Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuya fe transformó sus vidas. Piensa en la mujer que fue sanada al tocar el manto de Jesús. Ella no solo tenía la esperanza de ser sanada, tenía la fe profunda de que, con solo un toque, su vida cambiaría. O Bartimeo, el ciego, que no dejó que las barreras físicas o sociales lo detuvieran. Su fe lo llevó a gritar con todo su corazón, creyendo que Jesús podía devolverle la vista. Estos ejemplos nos muestran diferentes expresiones de fe, pero en cada caso, lo que las une es una confianza absoluta en el poder de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros cultivar una fe así? No sucede de la noche a la mañana. La fe se fortalece con el tiempo a través de la oración, el estudio de la palabra y quizás lo más importante, la obediencia diaria. Cada paso que damos en fe, por pequeño que sea, nos acerca más a Dios. Y cuanto más reconocemos su fidelidad en nuestras vidas, más fácil se vuelve confiar en Él, incluso en los momentos difíciles. Vivir por fe es una elección diaria. No es algo que hacemos solo cuando las cosas van mal o cuando enfrentamos grandes desafíos. Es una forma de vida, una manera de tomar decisiones confiando en que Dios siempre proveerá. Es esa certeza de que, aunque no siempre podemos ver el camino, Él nos está guiando. Incluso cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas, la fe nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos.
Es importante, sin embargo, encontrar el equilibrio entre fe y expectativas. Tener fe no significa que siempre obtendremos lo que queremos. A veces Dios nos dice no o espera, y eso puede ser difícil de aceptar, pero la fe verdadera no se basa en nuestras expectativas, sino en nuestra confianza en que Dios hará lo mejor, incluso si no coincide con nuestros deseos inmediatos. A través de la fe, aprendemos a aceptar los caminos de Dios, a ver el propósito detrás de cada respuesta, y a confiar en que, pase lo que pase, Él está obrando para nuestro bien. La fe incondicional es lo que nos sostiene, lo que nos da esperanza y lo que nos permite caminar con seguridad, sabiendo que el Dios en quien confiamos es fiel y siempre está a nuestro lado, cumpliendo sus promesas en su tiempo perfecto. Número 6. Marcos 11, versículo 24. La sinergia entre fe, oración y la respuesta divina. Fíjate que en Marcos 11:24 Jesús nos da una clave increíble para la vida de oración. Nos dice: por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Ahora hay algo fascinante aquí. Jesús está justo después de la entrada triunfal en Jerusalén, un momento cargado de simbolismo y poder, y utiliza algo tan cotidiano como una higuera para transmitir una enseñanza profunda sobre la fe. La higuera que Jesús maldice se seca al instante y los discípulos se quedan atónitos. Ellos veían el hecho, pero Jesús quería que vieran más allá. El poder de la fe en acción, la conexión entre lo que creemos en el corazón y lo que Dios puede hacer cuando oramos con fe auténtica. ¿Te ha pasado que a veces oras, pero en el fondo de tu corazón no estás seguro de que Dios te vaya a responder? Esa duda, aunque pequeña, puede ser un obstáculo. Jesús nos habla de una fe profunda, no superficial, y esa fe no es pasiva, no es algo que tienes en un rincón del corazón. Es activa, una confianza firme en que Dios puede y quiere responder. No se trata solo de pedir algo, sino de creer realmente que Dios es capaz de hacerlo. Esa fe es la que impulsa la oración eficaz. Y déjame decirte algo, la oración no es solo una lista de peticiones, es mucho más que eso. La oración es una expresión de confianza, un acto de fe en el poder y la bondad de Dios. No es que creamos que nuestra oración cambia a Dios, es nuestra fe la que nos cambia a nosotros, porque mientras oramos, estamos reconociendo que necesitamos a Dios, que Él tiene el control. Cuando oras con fe, no estás diciendo ojalá que esto pase. No, estás diciendo: Dios, sé que tú puedes hacer esto y confío en lo que decidas. Jesús nos dice que creamos que lo que pedimos en oración ya lo hemos recibido. Esta es una declaración poderosa porque nos habla de una anticipación activa. No es una fe vacía, sino una expectativa firme. Es como si, al orar, ya tuviéramos la certeza de que Dios está actuando, incluso antes de ver los resultados. Pero aquí viene algo clave. Esta fe no debe confundirse con presunción. Creer no significa que forzamos a Dios a hacer lo que queremos. Hay una gran diferencia entre tener fe y exigirle a Dios. La verdadera fe confía en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando su respuesta no coincide exactamente con lo que habíamos pedido. Y es aquí donde entra la alineación con la voluntad de Dios. Jesús, en la oración modelo del Padre Nuestro, nos enseña a orar: hágase tu voluntad. Eso es lo más profundo de la fe, rendir nuestros deseos a la voluntad divina. No se trata solo de lo que queremos, sino de buscar lo que Dios sabe que es mejor para nuestras vidas. Orar con fe no es imponerle nuestra agenda a Dios, sino abrirnos a su plan, confiando en que lo que Él tiene preparado es infinitamente mejor de lo que podríamos imaginar. Cuando hablamos de la respuesta de Dios a nuestras oraciones, hay que tener claro algo. Dios siempre responde, pero no siempre de la manera en que esperamos. A veces dice sí, a veces no, y muchas veces su respuesta es espera. Aquí es donde nuestra fe realmente se prueba.
Podemos confiar en que, incluso cuando la respuesta de Dios no es lo que esperábamos, sigue siendo lo mejor. La fe no es solo creer en lo que Dios puede hacer, sino confiar en que lo que Él hace es lo correcto, aunque no lo entendamos de inmediato. La persistencia en la oración es otro punto clave. A veces Dios nos pide que sigamos orando, que perseveremos, no porque Él necesite ser convencido, sino porque nosotros necesitamos aprender a depender de Él de manera constante. La persistencia en la oración nos enseña paciencia, y la paciencia es una expresión de fe. Es decir, Dios, aunque no vea la respuesta ahora, sigo confiando en ti. Esa perseverancia fortalece nuestra fe y nos acerca más a Dios, porque en el proceso aprendemos a depender de su tiempo perfecto. Ahora bien, ¿cómo llevamos esto a la práctica en nuestra vida diaria? La fe no es solo algo que tenemos en momentos de crisis, es algo que cultivamos cada día, en las pequeñas decisiones, en cómo enfrentamos las situaciones difíciles, en cómo nos relacionamos con los demás. Cultivar una vida de oración basada en la fe requiere constancia. A veces puede parecer que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, pero ahí es donde debemos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Rodearte de una comunidad de fe también es fundamental. El apoyo mutuo fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos firmes cuando las circunstancias nos hacen tambalear. La oración de fe no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros. Cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, nos da paz en medio de la tormenta y nos recuerda que, aunque el camino sea incierto, tenemos un Dios que camina con nosotros. En la Biblia hay innumerables ejemplos de oraciones respondidas, desde Ana, que oró por un hijo, hasta Elías, que pidió que no lloviera. Estos testimonios no son solo historias lejanas, son recordatorios vivos de lo que Dios puede hacer cuando oramos con fe. Finalmente, debemos encontrar un equilibrio entre tener una fe fuerte y aceptar la soberanía de Dios. Es fácil caer en el error de pensar que, si oramos con suficiente fe, Dios tiene que darnos lo que pedimos. Pero la verdadera fe se mezcla con humildad. Sabemos que Dios puede, creemos que lo hará, pero también aceptamos que Él es Dios y su plan siempre será mejor. La fe nos enseña a orar con confianza, pero también con una apertura total a lo que Dios quiera hacer. Y ese es el mayor acto de fe. Confiar en que, aunque su respuesta no sea la que esperábamos, sigue siendo la mejor para nosotros. La sinergia entre fe, oración y la respuesta divina es un ciclo continuo. Oramos porque tenemos fe y esa oración fortalece nuestra relación con Dios. Y a medida que experimentamos sus respuestas, nuestra fe se fortalece aún más, llevándonos a orar con mayor confianza, y así sucesivamente. Es un ciclo de crecimiento espiritual que nos transforma, nos acerca más a Dios y nos enseña a vivir confiando plenamente en Él. Número 7, Juan 11, versículo 40. La fe que revela la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan encontramos una de las declaraciones más profundas de Jesús. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas palabras son poderosas porque no solo hablan de la resurrección de Lázaro, sino que nos invitan a reflexionar sobre lo que significa realmente creer en Dios y experimentar su gloria, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Pensemos un momento en el contexto de este pasaje. Lázaro había estado muerto por 4 días. 4 días, no 1 ni 2. El cuerpo ya había comenzado a descomponerse. Para Marta y María, todo parecía perdido. Habían llamado a Jesús cuando su hermano estaba enfermo, pero Jesús no llegó a tiempo, al menos desde su perspectiva. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que has orado, has pedido ayuda y parece que Dios no llega? Este es uno de esos momentos. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, Jesús llega a Betania y Marta, aunque todavía estaba dolida, mantiene una expresión de fe. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Lo que sucede después es un diálogo tan lleno de significado. Jesús le dice a Marta, «Tu hermano resucitará». Y ella, con esa fe que todavía no comprende del todo, responde que sabe que resucitará en el último día, en la resurrección final. Pero Jesús no estaba hablando de un futuro lejano. Él le dice algo que cambia toda la conversación. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Jesús está diciéndole que el poder sobre la muerte no es algo reservado solo para el futuro. Es un poder presente y Él es la fuente de ese poder. Imagínate lo que eso significa. En medio del duelo y la pérdida, Jesús le está pidiendo a Marta que crea en algo que va mucho más allá de lo que ella puede ver o entender en ese momento. Y luego, cuando Jesús pide que quiten la piedra de la tumba, Marta vuelve a su preocupación humana. «Señor, ya huele mal». Es una respuesta tan humana, tan real. Ella creía en Jesús, pero también estaba atrapada por las circunstancias físicas. No podemos culparla. Muchas veces nuestra fe se tambalea cuando lo que tenemos delante de nosotros es tan abrumador, tan aparentemente irreversible. Pero es aquí donde Jesús le lanza ese desafío. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aquí está la clave. Jesús está revelando algo muy importante. La fe es el puente que nos permite ver la gloria de Dios. No es solo una cuestión de creer para recibir algo que queremos, sino que es a través de la fe que experimentamos lo divino. Ver la gloria de Dios no es simplemente presenciar un milagro, es ver la mano de Dios en acción, es comprender su poder y su propósito, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Y esto es lo que Marta, María y todos los presentes estaban a punto de experimentar. Cuando Jesús dice, «Verás la gloria de Dios», está conectando la fe con la revelación divina. Si te detienes a pensar en ello, la gloria de Dios no siempre se manifiesta en los momentos de mayor éxito o comodidad. A menudo, la gloria de Dios se revela en esos momentos donde todo parece perdido, cuando estamos al borde del fracaso o del sufrimiento. Es en esos momentos donde la fe nos permite ver más allá de lo que es evidente, y entonces podemos experimentar el poder de Dios obrando de maneras que no podríamos haber imaginado. Este pasaje también nos da una visión teológica profunda. La gloria de Dios no se limita a demostrar su poder sobre la enfermedad o la muerte. La gloria de Dios es mucho más que un simple milagro. Se trata de su autoridad sobre la vida y la muerte, su capacidad para traer vida incluso en los momentos más oscuros. Jesús, al resucitar a Lázaro, no solo estaba demostrando su poder como el Mesías, estaba anticipando su propia resurrección y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Aquí es donde todo se conecta. La fe no es solo algo que nos permite obtener lo que queremos. La fe es lo que nos lleva a comprender y experimentar el carácter de Dios, su poder, su gloria y su amor. Creer no significa que todo será fácil o que no enfrentaremos dolor, pero sí significa que, a través de la fe, podemos ver a Dios actuar en nuestras vidas de maneras que trascienden nuestras circunstancias. Ahora, si miramos más allá del milagro en sí, el impacto de este evento fue profundo. Para Marta y María, ver a su hermano resucitar fue un consuelo y una reafirmación de su fe en Jesús. Para los testigos presentes, fue una confirmación del poder mesiánico de Jesús, una demostración de que verdaderamente era quien decía ser. Pero más allá de eso, este milagro fortaleció la fe de los discípulos y de todos aquellos que lo presenciaron. Fue un anticipo de lo que Jesús haría en la cruz y en la tumba vacía. Y entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros hoy? Nos invita a creer no solo en lo que podemos ver, sino en lo que Dios es capaz de hacer, incluso cuando todo parece perdido. Jesús no nos pide que entendamos todo, nos pide que creamos, que confiemos en su promesa, en su poder y en su plan. Nos llama a tener una fe que trascienda las circunstancias inmediatas, una fe que mire más allá de la tumba, más allá del dolor, para ver la gloria de Dios.
Para aquellos que están atravesando situaciones difíciles, este pasaje es un recordatorio de que la fe tiene el poder de transformar. No siempre veremos la gloria de Dios de la manera en que la imaginamos, pero si creemos, la veremos. En nuestras vidas, en nuestras luchas, en nuestras pérdidas, Dios sigue obrando, y a través de nuestra fe podemos experimentar su poder de maneras que van más allá de lo que pensamos. Jesús, al resucitar a Lázaro, no solo nos da una muestra de su poder, sino que nos da una promesa. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Esa es la esperanza que todos necesitamos. Porque al final no se trata solo de ver milagros, se trata de conocer al Dios que está detrás de esos milagros, de experimentar su amor, su gracia y su poder de manera personal y profunda. Así que hoy te animo a que sigas creyendo, incluso cuando no veas resultados inmediatos, incluso cuando las cosas parezcan imposibles. Porque si crees, verás la gloria de Dios manifestándose en tu vida, transformando lo imposible en posible y trayendo vida donde antes solo había muerte. Número 8, Juan 20, versículo 29. La bendición de la fe sin ver. Imagina por un momento estar en los zapatos de Tomás. Había pasado días difíciles. Jesús, su maestro, había muerto. Luego algunos de los discípulos empezaron a decir que lo habían visto resucitado, pero él no estaba allí para verlo. La duda lo asaltaba. Todos a su alrededor hablaban de la resurrección, pero Tomás, en su humanidad, quería algo más. Quería pruebas. Y no lo culpo. ¿Quién de nosotros no ha tenido momentos en los que deseamos una señal clara, algo tangible que nos ayude a creer cuando todo parece incierto? En Juan 20:25, Tomás declara que no va a creer hasta que pueda ver y tocar las heridas de Jesús. Es ese escepticismo, esa necesidad de evidencia física, lo que lo lleva a ese punto de decir, si no lo veo, no lo creo. Y sabes, muchas veces nos sentimos igual. Nos enfrentamos a situaciones en la vida donde la duda se instala porque no vemos el panorama completo, porque no vemos a Dios obrando de manera evidente. Nos pasa, ¿no? Nos pasa cuando atravesamos una enfermedad, una crisis económica o momentos de profunda incertidumbre. A veces queremos esa prueba tangible, algo que podamos tocar y ver, que nos confirme que Dios realmente está ahí, que está obrando a nuestro favor. Pero lo asombroso de esta historia es lo que sucede después. Jesús no se aleja de Tomás, no lo reprende severamente por su duda. En lugar de eso, se acerca a él. Una semana después de la primera aparición, Jesús vuelve, esta vez con Tomás presente. Y sin que Tomás lo pida nuevamente, Jesús le ofrece justo lo que necesita. Mira mis manos, toca mis heridas. Jesús no rechaza a Tomás por su duda. En lugar de eso, satisface su necesidad, porque entiende nuestras luchas, nuestros momentos de incredulidad. Es un recordatorio de que Dios no nos abandona cuando dudamos, sino que nos invita a acercarnos más a Él, a conocerlo más profundamente. Lo que sigue es la respuesta de Tomás, una de las confesiones más poderosas en toda la Biblia. Señor mío y Dios mío. En ese momento, Tomás no solo ve las pruebas que estaba buscando, sino que reconoce plenamente quién es Jesús. Su duda se transforma en una confesión de fe genuina. Sin embargo, lo que Jesús le dice después es clave para nosotros hoy. Porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta declaración va más allá de Tomás, va dirigida a todos nosotros, a ti, a mí, a cada persona que no ha visto a Jesús físicamente, pero que cree en Él. Jesús está diciendo que hay una bendición especial para aquellos que, sin tener la oportunidad de ver con sus propios ojos, creen. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe. A veces pensamos que la fe es más fuerte cuando vemos señales claras o cuando experimentamos milagros, pero Jesús nos enseña algo diferente aquí. La fe que agrada a Dios, la fe que es verdaderamente bienaventurada, es aquella que no depende de lo visible, sino que confía en lo que no se puede ver.
Hay una profundidad en esta bendición que Jesús pronuncia. Está validando la experiencia de quienes creen sin haber tocado o visto las heridas, aquellos que confían en su palabra y en las promesas que nos ha dejado a través de las Escrituras. Esa es la fe madura que Jesús busca en nosotros. No es una fe que necesita constantemente pruebas o confirmaciones visibles, sino una fe que se apoya en su carácter, en su fidelidad, en lo que Él ha dicho. Piénsalo de esta manera. La fe que no depende de lo visible es una fe que va más allá de las circunstancias. Es la fe que te sostiene cuando no ves la salida, cuando las cosas no están claras, cuando la vida no parece ir como esperabas. Es esa fe que confía en que Dios está obrando incluso cuando no lo sientes. Esa es la fe que realmente transforma vidas, porque nos ancla en algo más grande que nuestras experiencias inmediatas. Y esta es la invitación que Jesús nos hace a todos nosotros hoy. Nos llama a tener una fe que no dependa de lo que vemos, sino de quién es Él. Nos invita a confiar, incluso cuando no hay señales visibles. Es un desafío, lo sé, porque todos pasamos por momentos donde quisiéramos ver una respuesta clara, una señal que nos diga que estamos en el camino correcto. Pero lo que Jesús nos promete es mucho más profundo, la bienaventuranza de creer sin ver. Esto no significa que Dios no se revele o que no haga milagros hoy en día. Claro que sí. Pero la bendición está en aprender a confiar en su palabra, en su promesa, aun cuando no tengamos esas pruebas visibles. La fe madura es la que se mantiene firme, no porque todo esté claro, sino porque hemos aprendido a confiar en que Dios es fiel y cumple lo que promete, incluso cuando no entendemos el cómo o el cuándo. Entonces, ¿qué significa para ti y para mí vivir con esta fe hoy? Significa que en medio de nuestros desafíos, en medio de nuestras dudas, tenemos la oportunidad de confiar en que Dios está con nosotros. Aunque no veamos su mano obrando de inmediato, aunque no entendamos todo lo que está sucediendo, podemos descansar en la seguridad de que Él está presente. Y lo más importante, Él ha prometido que somos bienaventurados cuando creemos sin ver. Esta enseñanza es especialmente relevante en nuestra vida diaria, porque muchas veces no veremos el resultado de nuestras oraciones de inmediato. A veces no entenderemos por qué las cosas toman el rumbo que toman. Pero Jesús nos llama a vivir una fe que trascienda esas incertidumbres, una fe que esté basada en su carácter, en su amor y en su promesa de estar siempre con nosotros. Así que hoy, si estás atravesando un momento de duda, si sientes que necesitas una señal para seguir creyendo, recuerda las palabras de Jesús a Tomás. Él te invita a confiar en su amor y en su promesa, incluso cuando no veas claramente, y te asegura que hay una bendición especial para aquellos que creen sin ver. Esa es la fe que nos conecta con lo divino, que nos permite caminar con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros, aunque no lo veamos físicamente. La fe que Jesús nos llama a cultivar es una fe que ve con los ojos del corazón, que confía en su palabra y en su fidelidad, y que se aferra a la esperanza de su promesa. Y esa fe, aunque no siempre venga acompañada de señales visibles, siempre será recompensada con la presencia y el amor de Dios. Así que sigue creyendo, sigue confiando, porque aunque no lo veas ahora, Dios está obrando en tu vida. Número 9. Juan 14, versículo 1. La invitación de Jesús a la fe. En Juan 14:1, Jesús nos dice algo que toca el corazón de cada uno de nosotros. No se turbe vuestro corazón. ¿Cuántas veces te has sentido como si todo a tu alrededor se estuviera desmoronando? Ese tipo de angustia que no te deja pensar con claridad, que te roba el sueño y te llena de incertidumbre. Los discípulos estaban pasando por algo así. Jesús les acababa de decir que pronto se iría, que uno de ellos lo traicionaría y que Pedro, de quien todos pensaban que era tan valiente, lo negaría. Estaban confundidos, llenos de miedo. ¿Qué iba a pasar con ellos?
Pero Jesús, como siempre, no les deja en la incertidumbre. Él les dice que no se angustien. Y eso no significa que les promete que las cosas van a ser fáciles, que no habrá problemas. Lo que Jesús les está diciendo es que en medio de todo lo que viene, ellos pueden encontrar paz. No una paz que viene porque todo está bien, sino una paz que viene de confiar en Él. Es una paz que sobrepasa cualquier circunstancia, una paz que no depende de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Luego Jesús les dice algo muy importante: creéis en Dios, creed también en mí. Lo que está haciendo aquí es llevarlos a un nivel más profundo de fe. Los discípulos ya creían en Dios, claro, eran judíos, habían crecido con una fe firme en el Dios de Israel. Pero ahora Jesús les está diciendo que deben creer en Él de la misma manera. Está revelando una verdad profunda: Él y el Padre son uno. Confiar en Jesús es confiar en Dios mismo. Cuando Jesús les pide que crean en Él, les está diciendo que, a pesar de todo lo que va a suceder, ellos no están solos. Su partida no es el final, es solo el comienzo de algo más grande. La invitación de Jesús es clara: la fe en Él trae paz, una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Si confiamos en Jesús, si creemos en Él con todo nuestro corazón, esa fe se convierte en el ancla que nos sostiene en las tormentas. Y no es solo una fe abstracta, es una fe personal, una relación real con alguien que está vivo y presente. Jesús no es una idea, es una persona que camina contigo en cada paso, en cada incertidumbre. En los capítulos que siguen, Jesús les asegura a sus discípulos que no estarán solos. Les promete el Espíritu Santo, el Consolador, quien estará con ellos cuando Jesús físicamente ya no esté. Esta promesa de compañía divina es tan real para nosotros hoy como lo fue para ellos entonces. No importa cuán incierto parezca el futuro, el Espíritu de Dios está con nosotros, guiándonos, confortándonos, recordándonos que no estamos abandonados. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas hoy? Bueno, piensa en esos momentos en los que todo parece ir mal. Quizás estás pasando por una pérdida, una enfermedad, una situación en la que no sabes cuál será el próximo paso. La tentación es dejar que el corazón se inquiete, que el miedo y la ansiedad te consuman. Pero aquí es donde entra la invitación de Jesús: no dejes que tu corazón se turbe, confía en Él. Esa confianza no es ciega, no es ingenua, es una confianza basada en quién es Él. Es confiar en que, aunque no entiendas el camino, Él lo ve con claridad. Jesús no nos promete una vida sin problemas. De hecho, en ese mismo discurso les dice a los discípulos que tendrán aflicciones. Pero lo que nos promete es su presencia, su paz y su guía. Esa es la verdadera esperanza, saber que, aunque el camino sea difícil, no estamos solos. Podemos caminar con seguridad porque sabemos quién está con nosotros. La fe en Jesús es mucho más que creer en algo. Es una conexión viva, transformadora. Es reconocer que, en Él, tenemos todo lo que necesitamos, que su amor y cuidado por nosotros nunca falla. Cuando nos agarramos de esa verdad, nuestras circunstancias, por muy desafiantes que sean, pierden su poder de robarnos la paz. Podemos enfrentar lo que venga con la seguridad de que Dios tiene el control, que su plan para nosotros es bueno y que Él no nos dejará ni nos abandonará. Piénsalo de esta manera. La fe es como una ancla en medio de la tormenta. La tormenta puede rugir, las olas pueden golpear, pero esa ancla te mantiene firme, y eso es lo que Jesús nos está ofreciendo aquí. Él nos invita a confiar, a echar nuestras ansiedades sobre Él y a recibir su paz. Ahora, reflexiona sobre esto. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Sientes que estás cargando con demasiadas preocupaciones? Jesús te dice: no dejes que tu corazón se turbe, no te aferres a las preocupaciones. En lugar de eso, aférrate a mí. Cree en mí, y si haces eso, experimentarás una paz que el mundo no puede dar. Es una paz que va más allá de las circunstancias, una paz que nace de la confianza plena en Jesús. Así que si hoy estás en un lugar de incertidumbre, si no sabes qué viene después,
Escucha las palabras de Jesús. Él no te promete que las tormentas desaparecerán de inmediato, pero te promete que, en medio de ellas, Él estará contigo. Te promete que puedes confiar en Él, y esa confianza es la clave para encontrar consuelo, incluso en los momentos más difíciles. Su invitación es clara: cree en mí y no dejes que tu corazón se turbe. Número 10. Mateo Lucas 12, versículo 28. La provisión divina y la fe confiada. Fíjate que en Lucas 12, 28, Jesús nos da una de las enseñanzas más claras sobre el cuidado de Dios. Nos invita a pensar en algo tan sencillo como la hierba del campo, que hoy está aquí y mañana ya no. Algo tan pasajero, tan insignificante, y aún así Dios la viste de una manera tan hermosa. Si Dios cuida de esa hierba, que literalmente dura tan poco, ¿cuánto más cuidará de ti, de mí, de todos nosotros que somos mucho más valiosos para Él? Es una comparación poderosa, porque Jesús está utilizando lo que vemos todos los días, algo que muchos ni siquiera notarían, para mostrarnos cuán profundo es el cuidado de Dios. Y no se trata solo de la naturaleza, de las flores, de los pájaros. Se trata de entender que, si Dios se preocupa tanto por esos detalles pequeños, ¿cómo podríamos dudar de que Él también tiene en cuenta nuestras necesidades? Aquí es donde entra esa frase clave: hombres de poca fe. Jesús no lo dice como una reprimenda severa, sino más bien como un llamado. Nos está diciendo: confía más, cree más. Yo estoy cuidando de todo. Y es que cuando lo piensas, la preocupación a menudo nace de la falta de fe. Nos preocupamos porque no vemos la solución, porque no tenemos el control. Pero Jesús nos está llamando a confiar más en Dios, a dejar de centrarnos tanto en las cosas materiales, en las cosas que pasan, y a enfocarnos más en nuestra relación con Él. A lo largo del capítulo, Jesús está hablando del reino de Dios, de cómo todo lo que necesitamos será provisto si buscamos primero ese reino. Y en ese contexto, cuando habla de los hombres de poca fe, no está diciendo que no tengamos fe, sino que debemos crecer en ella. Este pasaje nos invita a reevaluar nuestras prioridades. Nos hace preguntarnos: ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? Porque si estamos constantemente preocupados por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por el futuro, eso nos muestra que nuestra confianza está demasiado arraigada en lo material. Jesús no nos está diciendo que esas cosas no importen, claro que sí, pero nos está diciendo que hay algo más importante: confiar en que Dios conoce nuestras necesidades y que Él proveerá. Y esa confianza en Dios trae una vida libre de ansiedad. Jesús nos está invitando a vivir una vida donde la preocupación por el futuro no nos consuma. ¿Por qué? Porque la preocupación no cambia nada, no añade ni un día más a nuestra vida, no resuelve los problemas del mañana, pero cuando confiamos en Dios podemos descansar, sabiendo que Él ya está en control, que ya está trabajando en nuestro favor. Es un cambio de mentalidad, es vivir sabiendo que Dios está atento incluso a los detalles más pequeños de nuestra vida. Y eso nos lleva a uno de los aspectos más hermosos de este pasaje: la naturaleza amorosa de Dios. Él no es un Dios distante, que se queda mirando desde lejos. No, Él es un Padre cercano, atento a nuestras necesidades, interesado en cada parte de nuestra vida. Es como ese Padre que no solo sabe lo que necesitas, sino que también se anticipa a tus necesidades. Esa es la clase de relación que Dios quiere que entendamos. Jesús está diciendo: miren cómo Dios cuida de la naturaleza. ¿No creen que cuidará de ustedes, sus hijos? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, primero, necesitamos aprender a vivir con una perspectiva diferente. Todo lo que nos preocupa en este mundo es temporal. Jesús lo dice claramente: las cosas materiales son pasajeras, pero lo que realmente importa es nuestra relación con Dios, el reino de Dios. Es allí donde debemos poner nuestro enfoque, y cuando lo hacemos, comenzamos a vivir con menos ansiedad, con más paz, porque sabemos que nuestras necesidades están en las manos de alguien mucho más capaz que nosotros. Para los creyentes hoy, esto es un recordatorio profundo.
nos llama a desarrollar una fe más robusta, una fe que no se tambalee con las dificultades diarias. Si Dios es quien dice ser, si Él es ese Padre amoroso que cuida incluso de la hierba del campo, entonces podemos confiar en que Él también cuidará de nosotros. Y no solo en lo material, sino en todas las áreas de nuestra vida. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero significa que incluso en medio de ellas podemos tener la certeza de que Dios sigue proveyendo. La confianza y la preocupación no pueden coexistir. Si estamos preocupados es porque hemos dejado de confiar. Pero si confiamos en Dios, si realmente creemos que Él cuida de nosotros, entonces esa preocupación comienza a disiparse. No es que desaparezcan nuestros problemas, sino que cambia la manera en que los enfrentamos. Ahora los enfrentamos con una fe que dice, Dios ya está aquí, Él ya está trabajando en esto, no necesito preocuparme. Vivir con esa confianza también transforma la manera en que tomamos decisiones. Si realmente creemos que Dios va a proveer, que Él cuida de cada aspecto de nuestra vida, entonces nuestras decisiones comienzan a reflejar esa confianza. Nos volvemos más valientes, más generosos, porque ya no estamos viviendo con miedo de lo que pueda faltar. Estamos viviendo desde una perspectiva de abundancia, sabiendo que nuestro Padre Celestial es dueño de todo y que no nos dejará desamparados. Así que, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la fe? Que la fe no es simplemente creer en algo abstracto, es confiar activamente, diariamente, en que Dios está proveyendo para nuestras necesidades. Es vivir con la seguridad de que aunque no siempre veamos cómo, Dios está cuidando de nosotros. Y cuando vivimos así, empezamos a experimentar una paz que el mundo no puede entender. Una paz que viene de saber que no estamos solos, que no estamos luchando por nuestra cuenta, sino que nuestro Padre Celestial nos tiene en sus manos. Y esa es la verdadera bendición. No se trata solo de recibir lo que necesitamos, sino de vivir con la confianza total de que Dios está presente, atento y proveyendo en cada momento. Número 11. Lucas 18, versículo 8. Fe persistente y justicia divina. Pensemos en la parábola del juez injusto, un relato que a primera vista puede parecer desconcertante. Jesús nos cuenta la historia de un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Aquí tenemos a un hombre que representa lo opuesto a lo que esperamos de la justicia. Indiferente y egoísta, más preocupado por su comodidad que por hacer lo correcto. Pero luego aparece la viuda. La viuda, en ese contexto, es un símbolo de vulnerabilidad total. No tiene a nadie que la defienda, nadie que interceda por ella, pero a pesar de su posición, no se rinde. Ella va al juez una y otra vez, exigiendo justicia. Lo interesante es que este juez, aunque era completamente injusto, termina cediendo ante la insistencia de la viuda. No lo hace porque de repente se haya vuelto justo, sino porque simplemente ya no aguanta más su persistencia. La viuda no se detiene, no acepta un no como respuesta. Y aunque el juez no tiene ningún interés en hacer justicia, finalmente responde solo para que ella deje de molestar. Aquí es donde la enseñanza de Jesús comienza a brillar. Jesús utiliza esta imagen tan dramática de un juez injusto cediendo ante la persistencia para mostrarnos algo fundamental sobre la oración y la fe. Si un juez que no tiene nada de compasión puede ser movido por la perseverancia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo, amoroso y compasivo, responderá a nuestras oraciones? Jesús nos está mostrando que, si seguimos orando, si mantenemos nuestra fe firme y constante, podemos estar seguros de que Dios no solo escuchará, sino que actuará. No estamos acercándonos a un juez que se molesta, sino a un Padre que ama y se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Luego, en Lucas 18:8, llegamos a una de las partes más impactantes de esta parábola. Jesús dice, «Os digo que pronto les hará justicia». Es una promesa directa. Dios no nos dejará esperando para siempre. Él ve nuestras luchas, escucha nuestras oraciones y nos promete que actuará. Pero la clave aquí es entender que el pronto de Dios
no siempre se alinea con nuestras expectativas. A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no son respondidas en el tiempo que quisiéramos, pero eso no significa que Dios no esté actuando. Él tiene un plan y un tiempo perfectos, y su justicia siempre llegará en el momento preciso. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es lo que Jesús dice después: «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?». Aquí Jesús nos está retando. Nos está preguntando si cuando Él regrese encontrará personas que todavía creen, que todavía confían, que no han dejado que las dificultades o los retrasos le roben la fe. Es una pregunta que nos invita a reflexionar profundamente sobre el estado de nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestra creencia, a seguir orando y esperando con confianza, incluso cuando las respuestas parecen tardar? Esta parábola no solo trata sobre la oración persistente, sino sobre la fe persistente. Jesús nos está diciendo que la verdadera fe no se rinde. No es una fe que depende de recibir respuestas rápidas o inmediatas. Es una fe que sigue adelante, que no se desanima, que sabe que Dios es justo y que en su tiempo perfecto hará justicia. Pero también nos desafía a examinar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios, a seguir confiando, a seguir orando, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que dejemos de hacerlo? La justicia divina no es algo que siempre vemos inmediatamente. A veces parece que el mal prevalece, que las personas justas sufren mientras los injustos prosperan. Pero Jesús nos asegura que Dios es un juez justo y que su justicia prevalecerá. No siempre entendemos cómo o cuándo, pero nuestra tarea es seguir creyendo, seguir orando, seguir esperando. La persistencia de la viuda nos enseña que la fe no se mide por la cantidad de veces que oramos, sino por nuestra capacidad de seguir orando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre lo que significa tener una fe activa. No se trata solo de creer en Dios de manera abstracta. La fe activa es aquella que nos lleva a la acción, que nos impulsa a seguir buscando justicia, a defender a los que no tienen voz, a ser persistentes no solo en nuestras oraciones, sino en nuestras acciones. Dios nos llama a ser reflejos de su carácter justo y amoroso. Y parte de nuestra misión como creyentes es luchar por la justicia, como lo hizo la viuda. A veces puede parecer que nuestras oraciones no tienen respuesta o que Dios está en silencio. Pero esta parábola nos recuerda que Dios siempre está trabajando. Y aunque no lo veamos de inmediato, podemos estar seguros de que, como Jesús dice, pronto les hará justicia. La fe persistente no es pasiva, no es una fe que simplemente espera que las cosas sucedan. Es una fe que sigue orando, sigue confiando, sigue luchando. Es una fe que no se deja vencer por las circunstancias. Jesús cierra esta enseñanza con una pregunta que resuena profundamente. ¿Hallará fe en la tierra? Es una pregunta que nos invita a autoevaluarnos. ¿Estamos manteniendo nuestra fe viva y activa? ¿Estamos orando con confianza, sabiendo que Dios responderá, incluso cuando no entendemos su tiempo? ¿O hemos dejado que la duda y la desesperanza apaguen nuestra fe? En el contexto de nuestra vida cristiana hoy, este pasaje nos desafía a mantener una vida de oración constante. Nos recuerda que la fe no se trata solo de creer en algo cuando todo va bien, sino de seguir creyendo cuando las cosas son difíciles, cuando la respuesta tarda, cuando parece que todo está en contra. La fe persistente es la que sigue adelante, incluso cuando el camino es largo. A lo largo de este video, hemos explorado cómo las enseñanzas de Jesús sobre la fe tienen el poder de transformar nuestras vidas. Cada historia y cada versículo nos invitan a reflexionar y a actuar con una fe más profunda y comprometida. Ahora te toca a ti llevar esta fe transformadora a la práctica y compartir este mensaje con aquellos que lo necesiten.
No olvides suscribirte y compartir este video para ayudar a otros a descubrir el poder de la fe en su vida. Gracias por ser parte de esta comunidad y por caminar juntos en este viaje de crecimiento espiritual. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.